Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. En medio de una serie acerca del discipulado. Estamos hablando del discipulado. La vida del discípulo se llama la serie. Y si bien, mis hermanos, cuando lanzamos una serie, un título de serie, yo a veces me acuerdo que el año pasado en la cena de Navidad, que yo les preguntaba que cuál era la serie que más les había calado, todos me decían que era acerca de la serie que hablamos de los anatemas, de sacando los anatemas. Todo el mundo quedó impactado. Porque obviamente hay temas que a la gente le llama más la atención. Yo creo que a la gente le gustan los temas polémicos. Yo creo que hablar de temas no sé, guerra espiritual y cosas por el estilo, todo el mundo está ahí atento. Pero hay series que son quizás, aunque la palabra de Dios toda es útil para enseñar, para redarguir, dice la propia palabra, creo que hay series que son para todos. Hay prédicas que usted dice, este es para uno o dos. Hay temas que usted dice, son para todos. Este es un tema que vamos a ver hoy que es para todos, hermanos. Y es más, si usted me preguntara a mí, yo lo considero de suma importancia. ¿Por qué? Porque al final yo he notado en el caminar en Dios, en el hablar con gente, que la gente menosprecia mucho el discipulado. La gente no entiende el discipulado. O la gente no quiere entender el discipulado. Porque para entender el discipulado se implica humildad, implica sujeción, implica un carácter formado, implica proceso, y nada de eso es popular. Pero es el diseño de Dios al final. Y yo quiero decirle a usted un par de temas tal vez antes de empezar con la prédica. Número uno, lo dije la semana pasada, lo voy a repetir hoy. Para mí es más importante, si usted es miembro de Iglesia El Olivo, para mí es más importante que usted vaya a su grupo en casa de que venga un domingo. Para mí. Porque el grupo en casa es el lugar donde usted ve el discipulado. Es el lugar donde se le va a instruir en la Biblia. Es el lugar donde se va a apuntar a las áreas que usted necesita cambiar. Y a nadie le gusta eso, pero esa es la forma en cómo Dios diseñó el crecimiento. Es donde usted se le provee un líder cercano que lo acompañe usted en su caminar con Dios. Entonces, para mí es más importante que usted esté comprometido con su grupo en casa que con cualquier otra cosa de la iglesia. Ahora, no le estoy diciendo deje de venir los sábados a su grupo de vida o deje de venir los domingos, porque cada actividad o cada reunión tiene un propósito. En los domingos es la reunión de los santos, donde nos reunimos, adoramos como cuerpo de Cristo, donde oramos los unos por los otros, donde se expone el evangelio. Es importante. Pero mis hermanos, el mandamiento del Señor para con nosotros es ir a ser discípulos. Y yo no puedo hacer discípulos si no soy discípulo. ¿Está conmigo, iglesia? Sí, amén. ¿Está conmigo? Sí. Ok. Entonces necesitamos reaccionar y decirle a nuestro alma hoy, alma, pongamos atención, porque esto es para mí. Alma, esto es para mí. Esto me va a transformar a mí. Así que sin más, voy a contarle un poquitito de la introducción y vamos a ir metiéndonos en el tema. El otro día hablaba con mi esposa, hablaba con Andre, acerca de
dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Yo creo que todos hemos conocido a alguien que en algún momento de la vida, y voy a hacer encuesta, conocido a alguien que nosotros decimos, tiene que ser cristiano. No sé por qué, no ha dicho nada pandereta, no ha dicho amén a algo, no le ha dicho Dios te bendiga, pero hay algo que esa persona tiene que usted le adquirió de entrada un amor y que usted dice, yo lo amo, no entiendo por qué, y es porque es nuestra familia en Cristo. Y luego cuando le preguntamos nos damos cuenta que sí, era una persona nacida de nuevo. ¿Cuántos han conocido a alguien así? Puede levantar su mano, que la mayoría. Voy con la segunda pregunta. ¿Cómo también todos hemos conocido a alguien con el cual interactuamos y llega un punto donde la persona dice, sí, yo también soy cristiano, y nosotros decimos, no puede ser. No puede ser que usted sea cristiano. Es más, voy a hacer mías las palabras de Dr. Dog. ¿Se acuerdan del día que estuvo predicando Dr. Dog? Que vino aquí a la iglesia. Mejor no diga que es cristiano, hermano. ¿Cuántos hemos conocido a alguien así? ¿Puede levantar su mano? Ok, creo que todos también, la gran mayoría. El otro día dice mi esposa que ella estaba viendo un reality, una entrevista de una persona que está en un reality. Y en medio de la entrevista esta persona, que no les voy a decir quién es porque nos van a bajar el video de la grabación de hoy, pero en medio de la entrevista esta persona, que claramente un reality muestra su vida como es realmente, cuenta su vida en una completa inmoralidad. Su vida es inmoral delante de Dios, de los hombres, es más, hasta en el estándar mundano, usted diría, no, esa persona es que nada que ver, no me gustaría vivir como esa persona. Y en medio de lo que la persona narra, dice, yo, como saben, yo soy cristiana. Y yo quiero agarrar esta frase, quiero darle esta frase. Ahora, voy a explicar la frase antes de decirla porque después van a decir que yo dije algo que no dije. San Agustín, si no me equivoco, ahí si alguien me corrige la cita, todo bien. Creo que fue San Agustín que dijo, prediquen en todo tiempo y si es necesario usen palabras. Creo que fue San Agustín. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase. Porque yo creo que el evangelio se expone con mi boca. Ahora, entiendo lo que el autor quiso decir. No basta decirlo, sino que hay que vivirlo. Hay que serlo. Hay que mostrarme transformado y que mi boca tenga una coherencia con lo que mi vida dice. Con eso estoy de acuerdo. Pero voy con esto. Ahora le voy con la frase. Dice, si usted tiene que decir que es cristiano para que la gente sepa que usted es cristiano, probablemente usted no es cristiano. La repito, hermano, la agarró en el aire. Si usted tiene que decir que es cristiano para que la gente sepa que usted es cristiano, probablemente usted no es cristiano. Porque la vida del cristiano tiene que evidenciar en todas las áreas de mi vida cómo es Cristo. Tengo que evidenciarlo en mi integridad, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en mi forma de enfrentar la adversidad, en mi forma de tener paz en medio del problema. Habla de cómo es mi vida en Cristo. Si a mí me da un yello cada vez que tengo un problema, mis hermanos, yo no sé si yo realmente estoy viviendo el evangelio y la confianza y la entrega que se requiere para la vida cristiana. El fruto, escucha la palabra fruto. En el ámbito pandereta se dice cada rato. ¿Qué tiene que dar fruto? El fruto que yo doy tiene que ser evidente. La gente tiene que ver el fruto. La gente tiene que sopesar el fruto y la gente tiene que decir se nota. Se nota que esa persona es cristiana. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces estamos en la historia de Pedro. Acuérdense de todo esto que le acabo de contar. Estamos en la historia de Pedro y estamos estudiando la vida de Pedro. Llevamos 2 semanas viendo cómo se ve la vida de este discípulo tan icónico en la fe cristiana. Y Pedro tuvo su propia transformación. La prédica de hoy se llama Pedro, de discípulo a apóstol. Pedro empezó siendo un pescador, un fulano, un cualquiera, una persona que usted ve en la calle, un empresario pequeño que pasa desapercibido. Que un día Jesús se le presenta y Jesús le hace una invitación y le dice, sígueme, pero antes deja tu red, ojo, deja tu negocio, porque era lo que Pedro
giraba su vida en torno a su negocio. Y le dice, ahora sí, ya que puedes dejar tus redes, tu negocio, sígueme. Puedes seguirme. Pero si no dejas tu negocio, no puedes seguirme. Y el siguiente nivel o el siguiente llamado que el Señor Jesús le da es cuando Pedro pasa de discípulo a apóstol. Y Pedro le dice, ahora sí, ahora que ya me has conocido, que has intimado conmigo, ¿se acuerda la semana pasada? Que me conoces y que sabes quién soy yo y que se te ha sido revelado que yo soy el Mesías, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Muérete todos los días a lo que tú quieras, a lo que tú anhelas, a lo que tú buscas y sígueme. Y Pedro decide volver a aceptar el llamado de Jesús. Y ahora Pedro pasará de ser un discípulo a un apóstol. Pedro será transformado, pero la palabra transformación no nos gusta, porque la palabra transformación implica algo, proceso y tiempo. Yo lo veo todos los días en las consejerías. Llega una pareja, prácticamente, llega la esposa y me dice, pastor, arrégleme a mi esposo. Y tiene la expectativa que en 2 horas salga bien. Eso no va a pasar, no va a pasar. Usted no va a dejar hábitos de la noche a la mañana. Le va a costar. Humanamente, científicamente y bíblicamente, los seres humanos ocupamos procesos. Y los canales neuronales, las rutas neuronales ocupan tiempo y disciplina para redirigirse y cambiar formas de pensar. Pero hay una forma en que los procesos se aceleran. No es con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es simplemente un acto humano que contribuye en ocasiones y a veces no. Es la fuerza del Espíritu de Dios. Si usted se pregunta, ¿qué transformó a Pedro? Y hoy lo vamos a estudiar. De ser un pescador, un cualquiera, a llegar a ser el hombre que de Dios que fue, un hombre usado, fue el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios, usted y yo no podríamos lograr nada. Usted y yo no podemos dejar una adicción si no es con el Espíritu de Dios. Usted y yo no podemos cambiar nuestro carácter si no es con el Espíritu de Dios. El ser humano puede mutar de una adicción a otra a fuerza de voluntad. Pero la única forma en que las cadenas del pecado, las cadenas de la deshonra a Dios, de la inmoralidad se rompen, es por la obra del Espíritu de Dios en el creyente. Y Pedro toma una decisión en su libre albedrío. Y él dice, la única forma de crecer en este caminar en Dios es cuando yo dejo el control de mi vida y se lo entrego al Espíritu de Dios. Mis hermanos, hay mucho creyente que no camina de victoria en victoria porque estamos aferrados a tener control. Nos gusta tomar nuestras decisiones, nos gusta salir por nuestras vías, nos gusta tomar nuestras decisiones. Y la única forma en que el Espíritu puede obrar es cuando nosotros le dejamos que él obre. Y tarde o temprano el creyente va a tener que decir, Espíritu de Dios, aquí está, ya estoy cansado. Toma el control de mi vida, toma el timón de mi vida. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquel que hizo morada el día que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Que por gracia le abriste las puertas de tu vida a Cristo por la misma obra del Espíritu, porque nadie puede entrar en entendimiento si no es por la obra del Espíritu. Que el Espíritu te hizo ver la fe y recibir la fe y abrazar la fe. El día que tú dijiste sí a Cristo, el Espíritu viene y mora en la vida del creyente. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu ha hecho casa en el creyente y el Espíritu es guía para el creyente. La obra del Espíritu en el creyente se manifiesta porque te lleva a procesos de santificación, donde buscas honrar a Dios, donde quieres hacer las cosas mejor, donde quieres caminar en más integridad. Pero la vida del Espíritu en la vida del creyente, la obra, del Espíritu en la vida del creyente, se ve no solo en el proceso netamente de mi toma de decisión, sino se ve en cómo yo estudio la Biblia.
Yo sé que todo lo que le estoy diciendo es teórico. Ya vamos a entrar a la parte más práctica. Pero mis hermanos, la Biblia es letra para algunos y palabra vida para otros. Es letra para algunos. Hay gente que ha leído la Biblia una y otra vez y quizás hasta se la sabe, pero no camina con la forma de las enseñanzas de la Biblia. Porque la Biblia puede ser un libro de cuentos, un libro de texto, un libro histórico para aquel que tiene su corazón cerrado al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu nunca puede traer revelación al corazón del hombre, porque el corazón está cerrado al no creer. Pero el día que tú le abres tu vida a Cristo, el Espíritu empieza a hablarte a través de las palabras. Y dejó de ser texto y empezó a ser vida. Y te transforma. Y usted está leyendo y te mueve. Y te compunge. Y te lleva a decir, soy un pecador. Y te cambia y te transforma. Pero solo el Espíritu puede hacer eso. Y luego, ¿qué va a hacer el Espíritu? No solo me va a transformar en su palabra, me va a llevar a experiencias donde lo que yo voy aprendiendo lo voy poniendo en práctica. Donde me dice, sabes, el creyente se ve en paciencia. Aquí tienes la prueba para que pongas en práctica la paciencia. Sabes, el creyente camina en integridad. Aquí está la prueba para que tome la decisión de integridad. Y así te procesa el Espíritu de Dios para que seas la persona que Dios quiere que tú seas. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo se ve esta transformación en la vida del discípulo Pedro? ¿Cómo pasó Pedro de ser un discípulo a un apóstol? Quiero darle 4 características, son breves, así que esté conmigo. 4 cualidades de cómo se ve la vida de un discípulo. Y yo espero que usted las anteponga delante suyo. Y usted se haga la pregunta, ¿seré este yo? Característica número 1. Pedro pasó de ser un pescador normal, regular, de todos los días, a un pescador de hombres. ¿Cómo se ve eso? Quiero invitarlo. Mis hermanos, yo estoy acostumbrado a que nos quedemos en un texto y lo estudiemos bien. Hoy voy en contra de todo lo que yo enseño y le enseño a los predicadores aquí que hagan, pero necesitaba hacerlo para poder anteponer esta realidad. Así que quiero invitarlo a que vaya a Mateo capítulo 4. Vamos a ir al versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Si quiere solo anote la cita, si usted está anotando, prefiero que esté conectado conmigo. Que echan la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Agarre esto en el aire, hermano. Yo no puedo seguir a Cristo si antes no dejé algo. ¿Está conmigo? Yo no puedo. Tengo que dejar mi vieja forma de vivir para poder vivir mi nueva forma de vivir. Pero agarrado en mi vieja forma de vivir, yo no puedo vivir mi nueva vida. ¿Está conmigo? Todo lo que me lleve a distracción o a pecado me va a estorbar. Y me va a impedir vivir la vida en victoria que Cristo quiere que yo viva. Pedro tuvo que dejar sus redes y seguir a Cristo. Y Pedro pasó de tener una profesión, que Pedro era un pescador empresario. Esa era la profesión de Pedro, a ser un predicador pastor. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La diferencia es entendimiento. ¿Qué me está diciendo, pastor? Mis hermanos, tu profesión, a lo que te dedicas, hoy estás en la universidad, estás trabajando, tienes una empresa, trabajas en un lugar. Tu profesión Dios no te la dio para que puedas proveer económicamente para tu vida. Voy a repetir eso, Dios no te la dio para que puedas proveer. Esa es una repercusión de, pero no es la razón de. Dios te la dio porque Dios te abrió puertas para que entraras a un lugar donde hay ocultismo, donde hay oscuridad, donde hay necesidad. Y Dios permitió que un creyente entrara a ese lugar para que transformara el lugar. Para que a personas que nunca les había sido predicado el evangelio, se les pudiera predicar. Para que gente que nunca había escuchado de Jesús, se le pudiera hablar. Y cuando tú entiendes eso, el trabajo dejó de ser una carga que yo practico día a día y empezó a ser una misión.
Y tú tienes una misión en ese lugar. Y tu misión es ir y transformar el lugar donde tú entres y ganarlo para que Cristo sea glorificado en ese lugar a través de que un creyente vino y trajo el diseño de Dios a ese lugar. ¿Puede darle amén a eso? ¿Cuánta gente que hoy está trabajando necesita escuchar? Tu trabajo es el área donde Dios quiere que te desarrolles. Tu trabajo es el campo de batalla que Jesús te mandó. Cada vez que vas a tu trabajo tienes que ponerte la armadura de Cristo, porque vas a ir a pelear. Vas a ir a dar resultados, sí. Pero tu jefe en excelencia no es aquel para el cual trabajas, es Cristo, hermanos. Y ese es el lugar donde yo tengo que empezar a desarrollar ministerio. El Señor iba a transformar a Pedro de un pescador de peces a un pescador de hombres. No le quitó su llamado, no le quitó sus cualidades inéditas, no le quitó su profesión, la transformó para su gloria. Hechos 2:41. ¿Se acuerda la historia? El Señor asciende, viene Pentecostés, ellos son bautizados con el Espíritu de Dios y algo cambia en la vida de este hombre. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, no fue que gente se convirtió emocionalmente y se fue. Se quedaron en la iglesia, fundaron la iglesia, llenaron la iglesia. Y hermanos, voy con esto y espero que usted esté conmigo. ¿Cómo era Pedro antes de conocer a Cristo? Antes de encontrarse con Cristo. Es más, ¿cómo era Pedro teniendo a Cristo? ¿Se acuerda? Impulsivo, completamente. Sacaba su espada y voy a cortarle la oreja. Todos hemos visto las películas de Navidad, aunque usted nunca haya venido a la iglesia, todos hemos visto esa parte, impulsivo. ¿Se acuerdan la prédica de la semana pasada? Jesús, vení un momentito conmigo. ¿Te acuerdas que te equivocaste? Ese era Pedro, un hombre impulsivo, un hombre iracundo, un hombre muy poco preparado mentalmente, no estudiado, una persona normal. ¿Y cómo termina siendo Pedro? Usted lee las cartas de Pedro y ve una persona que usted dice, estos no son la misma persona escribiendo. Son dos personas completamente diferentes. Pero esa es la obra del Espíritu en el creyente. La obra de aquel que le dice un día, arroja tus redes y recogerás en el primer llamado miles de peces. Y Pedro arrojó su red y sacó miles de peces. Fue transformado para arroja tus nuevas redes. Tus nuevas redes es tu boca. Predica el evangelio. Y miles de personas se volvieron al Señor. Dios puso talentos en cada uno de los que estamos aquí. Pedro era decidido también. Pedro era firme y era radical. Y Dios preservó eso, pero agarró sus puntos débiles y los transformó por medio de la obra del Espíritu de Dios. Punto número 1, Dios cambia. Y cambia a un pescador y lo hace pescador de hombres. Punto número 2. Dios transforma a un hombre impulsivo y lo hace trascendente. ¿Sabe qué es una persona impulsiva? Hace lo primero que se le venga en mente. Se me ocurrió tal, no sé si ha visto gente que tiene 10,000 negocios. Todo lo que se me ocurre lo hago un negocio. Todo lo que se me ocurre hago algo. Mis hermanos, eso es impulsividad. Y ese era Pedro. Vamos a leerlo, Juan 18:10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote que venía a capturarlo. Ahí estaba Pedro, en medio de esa situación.
Y lo primero que se le ocurre es, ¿cómo detengo esto? Saca la espada y ataca a Malco. Y Jesús le dice, Pedro, es necesario que yo pase por esto. Y ese Pedro impulsivo es transformado a una mente nueva. Porque la única forma, hermanos, porfa, agárrame esto, porfa, llévese esto. Si no se llevó nada, llévese esto. El cristiano cambia cuando su mente cambia. El cristiano cambia cuando su mente cambia. Y lo que el Señor quiere es que llenemos nuestra mente y renovemos nuestra mente y hagamos de nuestra mente la mente de Cristo. Y con esa mente renovada, nuestras decisiones van a ser decisiones que agraden a Cristo. Pero mientras mi mente esté corrupta, corrupción va a salir. De una sola fuente sale agua dulce o agua salada. Y si nosotros no estamos continuamente exponiéndonos, memorizando la palabra de Dios, las decisiones que vamos a tomar, aunque tengamos la etiqueta de cristiano, van a ser decisiones emocionales, van a ser decisiones que no agradan a Dios, porque son decisiones dirigidas por mi carne. Pero cuando yo voy a la Biblia y encuentro lo que para Dios es bueno, mis decisiones van a empezar a agradar a Dios. Y Jesús le cambió la mente a Pedro. ¿Se acuerda? Históricamente los judíos rechazaban a los gentiles. Y los judíos no compartían su fe con los gentiles, sino que se trajeron todo hacia adentro. Ese fue el gran problema que el Señor tuvo con Israel. Pero mira lo que pasa con Pedro. Hechos 10, 44 al 48. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, estaba predicándole a Cornelio y su familia, a un gentil, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver el don del Espíritu y que también era derramado sobre los gentiles, pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo tal y como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después Cornelio les pidió que se quedaran en casa de ellos varios días. Así que Dios transformó la mente de Pedro. Y Pedro pasó de que rechazaba a los gentiles a decir, cedo control de mi mente a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el Espíritu de Dios habla, a lo que estoy viviendo. Y aunque en mi mente los gentiles son perros, hoy en día pienso que los gentiles son hermanos en la fe. Y aunque en mi mente diga, y aquí viene la parte práctica, que no puedo perdonar, la Biblia me dice que sí puedo. Aunque en mi mente diga yo no puedo salir de esa situación, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque mi mente dice tengo miedo, la palabra de Dios dice, Él ha cambiado, Él no me ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, ¿cuál mensaje vas a escuchar? ¿El mensaje de tu mente corrupta, imperfecta? ¿O vas a caminar en las verdades de la palabra de Dios y siendo renovado? Si no tienes Biblia, no tienes nada, hermanos. Si tú no tienes Biblia, no tienes crecimiento. ¿Y cuál es la excusa que siempre se pone? A mí me cuesta mucho memorizar. Sí, claro, pero te sabes toda la alineación del equipo tal y las banderas de tal cosa porque paso todo el día jugando FIFA. Eso es un tiempo de dedicación. Es un tema de dedicación. Si usted realmente ama al Señor, se necesita la disciplina de querer vivir bajo esas verdades. Porque ¿sabes qué es lo duro? Por lo general, la verdad bíblica no es necesaria inmediatamente. Pero el día de aflicción, que vino la verdad bíblica a tu vida y que tomaste la decisión correcta, ese día vas a decir, gloria a Dios, que tuve la disciplina para sobrellevar el proceso y hoy en día poder glorificarte de una mejor manera.
Porque ahí podrías estar pegado en el pecado hoy, siendo creyente. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Ok, los escucho muy callados. El Espíritu de Dios transforma a un pescador y lo hace pescador de hombres, a una persona impulsiva, a una persona trascendente, a una persona ordinaria y la hace extraordinaria. Pedro era una persona común y corriente. Pedro era una persona cualquiera que Dios usaba de formas inimaginables. Escuche esto. Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos. Usted está leyendo lo mismo que yo, hermanos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y, ¿qué dice ahí? Algunos. Todos. Yo estoy cansado de una iglesia de silla. Voy a repetir eso. Yo estoy cansado de una iglesia de silla. De gente que cree que su fe es venir todos los domingos y sentarse en una silla y escuchar desde la comodidad. Mis hermanos, eso no es la iglesia de Cristo. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro milagros, encuentro prodigios, encuentro poder, encuentro palabras. Y esto porque hay mucha gente que dice, y sí, fue una temporada especial donde los milagros seguían a los apóstoles para firmar la iglesia. Pero usted va a los discípulos de los apóstoles y va a ver milagros y prodigios. Usted va a la iglesia del siglo I y ve los milagros y prodigios. Usted va a la iglesia perseguida y ve milagros y prodigios. Usted va a la iglesia de la Reforma, milagros y prodigios. Usted va a la iglesia del siglo XX, milagros y prodigios. Y no son prodigios de emocionalismo, hermano. ¿Sabe cómo usted identifica un milagro real de uno falso? El milagro real simplemente fue una acción, pero no cambió a la persona. El falso, el milagro real trascendió a donde eso que sucedió en esa persona la cambió a tal punto donde usted dice, no vuelvo a ser el mismo. Transformó a la gente para no volver nunca atrás. Esa es la obra de Jesús en la mujer con el flujo de sangre o en el paralítico. Nunca volvió atrás. Y es más, no solo no vuelvo atrás, porque aunque me digas, quédate callado y no lo anuncies, no puedo contenerlo. Y lo anuncio una y otra vez. Hay veces que la gente dice, pastor, ¿por qué grita tanto? Hermano, porque me emociona predicar el evangelio. Si a usted no, es su problema, mi hermano. Pero a mí me apasiona, este es mi centro, mi vida, mi todo, el Señor. Y creo que cuando usted lo vive, se te ve a leguas. Es contagioso, es una pasión que enciende al resto. Yo estoy cansado del cristianismo de silla. Porque ¿sabe qué lo separa usted de Pedro? Nada. Nada. Pedro no llegó a ver la obra de Dios manifiesta por tener muchos títulos, por tener muchos estudios, por tener un carácter mejor que otros, o por tener más pruebas, o más años de servicio. Pedro estuvo ahí porque tenía lo mismo que usted, el Espíritu de Dios obrando en el creyente. Es lo único que se necesita. Si yo no tengo a eso, no tengo nada. Pero si tengo eso, tengo todo. Y el poder de Dios y las promesas de Dios es que mayores cosas haremos. Y usted me dirá, Derek, usted ha visto milagros, prodigios y situaciones así. Sí, mi hermano. Es más, podría decirle que casi a diario lo veo. Casi a diario. Aquí la pregunta es, ¿qué categoría le da a usted? Porque que yo vea llover fuego del cielo, no, mi hermano, nunca lo he visto. Pero cuando veo gente que entra
en derrota y sale en victoria, yo veo milagros. Cuando yo veo gente que entra en adicción y sale libre, yo veo milagros. Cuando veo gente que llama con tendencias suicidas y después de una reunión sale con el gozo del Señor queriendo transformar su vida, yo veo milagros. Mis hermanos, y yo creo que la norma de nuestra vida debería ser esa. Debería ser esa. Ver el milagro de la provisión, el milagro de que Dios trajo un cliente en el tiempo justo, el milagro de que Dios trajo a la persona correcta cuando yo lo necesitaba, el milagro de que esa persona me escribió ¿cómo estás? Cuando yo iba a dar todo tirado. Eso es Dios obrando. La iglesia de Santana es el testimonio de esto. Hoy, para los que llegaron un poquito tarde, hoy despedimos a un grupo importante de hermanos que se van para allá. Oramos en la mañana. Pero es el fruto de esto. Hermano, hemos estado hasta comprando materiales en Facebook Market. Y yo llamo a Facebook Market, mira, esta pila de acero inoxidable, mira, me hace precio. Y me dice, ¿para qué es? Yo le digo, para una iglesia. Y me dice, ¿sabe qué? Le voy a dar la mitad de lo que usted me está pidiendo. Déjenlo en la mitad. Y no solo eso, yo se la voy a dejar. Y no solo eso, dígame cuándo abren la iglesia porque yo voy a estar ahí. ¿Usted cree que eso son casualidades? El tiempo correcto, el producto correcto, el lugar correcto y la persona correcta. Yo no creo en ese nivel de casualidades. Hermanos, y aquí se ven los testimonios día y noche. ¿Por qué usted no los ve? Porque usted no está. Porque usted solo está cuando el domingo viene y se sienta en una silla. ¿Quiere ver milagros? Venga a las reuniones de oración. Venga, va a haber milagros. Va a haber oraciones, va a haber gente que llega con enfermedades incurables y pone la petición. 2 semanas después nos anuncia, ahí, vea, se sanó. Esa debería ser la norma de la vida del creyente. ¿Y está en usted involucrarse o no? Porque si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, escuche, hay poder para echar fuera demonios. Hay poder para orar por personas que están enfermas y se sanarán. Hay poder para que usted coma toda cosa mortífera y nada le pase en usted por solo el hecho de tener el Espíritu de Dios. Pedro fue transformado de un hombre cobarde a un hombre valiente. Porque yo creo que aquí es donde está, por eso lo dejé de último. El peor error de la iglesia está aquí. ¿Se acuerda Pedro? El Señor viene y se le presenta y le dice, Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro viene y empieza a negar al Señor. La última frase es la que quiero leerle ahorita. Mateo 26, 74. Que el Pedro que le había dicho, Señor, yo hasta moriría por ti, yo mataría por ti. Esa última frase está aquí, dice lo siguiente. Pedro juró, escuche, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente después el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por su mente. Pedro, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Le voy a dejar algo aquí. Sé que no tiene mucho que ver con la prédica, pero quiero aprovechar el texto. Usted sabe que en español a veces hay versiones más limitadas y cuesta encontrar una versión que le dé bien a la interpretación correcta de este texto. Pero lo que Pedro empezó a hacer es que Pedro no fue que empezó a maldecirse a sí mismo, es que él empezó a maldecir, a decir malas palabras. Le dejo algo para que se lo lleve a la casa. Sorry, a alguien le va a doler lo que le voy a decir hoy. Pero la forma más rápida de desvincularse con Jesús es cuando empiezas a decir malas palabras. No puede haber un cristiano que diga malas palabras. Te desvincula completamente de tu relación con Jesús. Y después de que Pedro lo nega 3 veces, pasaron 40 días aproximadamente, 40, 45 días, mes y medio, en el cual Pedro pasa de ser esa persona cobarde a este. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, cuando atrapan a Pedro y a Juan y los llevan a interrogarse, los querían matar, los amenazan de muerte, ellos responden y dicen, es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Cristo, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. A los que lo obedecen. Pero Pedro cambió y pasó de tener temor de los hombres a temor de Dios. Yo creo que eso es lo que muchas veces nos cuesta más, si soy sincero. Muchas veces creo que el Espíritu de Dios viene y toca la vida de una persona y esa persona debería de estar llena de gozo adorando al Señor, y el temor del qué dirá mi amigo, porque yo no danzo, porque yo no soy así, porque yo no bailo, porque yo no soy así, porque yo no levanto las manos, porque yo no soy así, impide que yo ceda control al Espíritu de Dios por justificarme y por poner una imagen ante los hombres. Me ganó el miedo hacia los hombres que el miedo a Dios. Me ganó el que dirán de los hombres al que dirán Dios. Los hombres que tenemos la responsabilidad de llevar nuestra casa a Cristo y de hacer discípulos a nuestras familias, a veces nos gana el sentimiento de que me siento tonto enseñando, no me siento capacitado, y ganó mi pensamiento por encima de lo que yo tenía que hacer delante de Dios. Perdí. Hermanos, y nos cuesta tanto. Muchas veces somos cristianos incógnitos en medio de nuestros trabajos y cristianos incógnitos en nuestros colegios. Nadie sabe que somos creyentes. Nadie nos ve orando por los alimentos, porque qué vergüenza. Y nos ganó el temor hacia los hombres. ¿Usted sabe por qué la sociedad está como está? Perdimos el temor a Dios como sociedad. ¿Y sabe por qué perdimos el temor a Dios? Porque perdimos el temor a nuestros padres. Ya no honramos a nuestros papás. Yo le digo una cosa, y no va a ser popular lo que voy a decir, voy a caer mal también. Hermanos, la responsabilidad hasta cierto punto de un padre es generar un temor en amor de nuestros hijos hacia nosotros. Y yo no estoy hablando de agresión, Dios guarde, pero si mis hijos un día van a tomar una decisión, todavía no conocen a Cristo y van a tomar una decisión en su sabiduría, yo espero que un día digan, yo no voy a hacer eso porque papá me mata o porque mamá me mata. Pero eso le preservó su vida, hacer algo que quizá iba a arruinar su vida para siempre. Y ese temor santo, ese respeto, esa reverencia, ese deseo de ser aceptado, de recibir amor, de hacer lo correcto, porque es bueno agradar a papá y mamá, lo hemos dejado de cultivar. Lo dejamos de cultivar y por eso la sociedad ya no tiene temor a nada. Ya no le tiene temor a la policía, no le tiene temor a nadie ni a nada. Porque se perdió el temor en la familia y se perdió el temor a Dios. Dios es nuestro papá por excelencia. ¿Y sabe cuál fue lo primero que el Señor establece en Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pedro cambió tanto su forma de ser que dejó de tenerle temor a los hombres a un punto donde entregó su vida por amor al Señor. Hermano, ¿sabe a qué punto el Señor permitió o se reveló a sus apóstoles? A un punto donde todos, sin excepción. Esto hace que la fe cristiana sea real. Si la fe cristiana fuera mentira, alguno hubiera desertado. Pero los 11 apóstoles, y es más, hasta Matías, que fue el escogido 12º apóstol, o Pablo, como usted lo quiera ver, todos dieron su vida por lo que ellos vieron y constataron, que fueron testigos
Quiero terminar con esto. Primera de Pedro 4:14. Si usted puede ir, vaya conmigo. Voy a esperar a que me lo pongan en la pantalla. Quiero leerlo. Escuche, hermanos. Escuche ahí donde está. Abra su oído espiritual. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Sabe cómo usted se da cuenta que el glorioso Espíritu de Dios reposa en usted? Porque cuando lo dejas que se manifieste, vas a ser insultado y perseguido y atacado, incluso por tu propia familia. Termino con esto, hermanos. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte de formas extraordinarias. Dios quiere usarte para que experimentes el poder de Dios. Dios quiere usarte. Cris, Dios quiere usarte. Moisés, Dios quiere usarte. Rosaura, Dios quiere usarte. Vivi, Dios quiere usarte. Dani, Dios quiere usarte. Marión, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Eliam, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Y Dios no anda buscando perfectos. Pedro falló, lleno del Espíritu Santo. Se equivocó en su postura acerca de la circuncisión. Se equivocó, falló. Pablo lo tuvo que corregir. Pedro aceptó la corrección. Dios no quiere usarte porque no falles. Dios quiere usarte porque a Él le da placer usarte. Porque Él quiere moverse a través del Espíritu de Dios que está en ti. Dios quiere entrar al lugar donde tú eres esa persona de influencia. Dios quiere usarte, pero lo único que necesitamos es entregarle el control y decirle: Espíritu de Dios, úsame, te entrego el volante, quiero dejar de pelear contigo. Quiero dejar de ponerte excusas, quiero dejar de ponerme delante de todo. Simplemente quiero rendirme delante de ti y quiero usarte. Úsame a mí. Aquí estoy. Quiero empezar a ver lo sobrenatural. Quiero empezar a experimentar el poder cuando abra mi boca. Quiero empezar a ver tus maravillas. Quiero ser un instrumento de honra a ti. Dios quiere usarte. Iglesia, Dios quiere usarte. Es el mismo espíritu que estuvo en Pedro, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo espíritu que habita en ti. Es el mismo, no tiene nada de diferente. Aquí es: entrégale al Señor. Entrégale tu vida, entrégale esa área que no le has entregado. Entrégale esa vergüenza, deja que te transforme, deja que quite las cargas, deja que quite el miedo, deja que quite el concepto de que necesitas X o Y cosa, deja que quite esas emociones. Yo creo que hay mucha gente aquí que a veces piensa que ser usados por Dios es venir al altar y predicar. No todo el mundo va a ser llamado al ministerio a tiempo completo, no. Pero usted va a ser usado por Dios de formas inimaginables. Yo creo que hay gente que no entiende que quizás el ser usado por Dios es que un día mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos van a decir: ¿sabe qué? En mi familia había una mujer temerosa de Dios, que oraba, que clamaba, un hombre que lo veía levantarse en la mañana todos los días y orar y buscar integridad, que nunca lo vi decir una cosa y hacer otra. Y hoy estoy aquí porque ese hombre o esa mujer allanó el camino para que yo pudiese andar. Quitó los estorbos para que hoy yo pueda predicarle a mis hijos de lo que tú hiciste. Y eso es lo que usted está sembrando hoy.
Eso es lo que usted puede empezar a cosechar hoy, de un compromiso con Dios, de un compromiso con el Espíritu Santo, de decirle: aquí estoy.